Hola, muy buenas tardes a todos. Nos da mucho gusto recibirles en la conferencia ¿Qué es el coaching y cómo beneficia a las organizaciones? Impartida por Alcira Moisés, presidenta de ICF Capítulo México. Me permito presentar a Alcira Moisés, coach profesional nivel PCC por la International Coaching Federation, con más de 15 años de experiencia dando coaching a líderes, ejecutivos y equipos de industrias diversas. Mentora certificada, facilitadora y docente en programas de formación y especialización para coaches. Actualmente está formándose como supervisora. Dirige Herramientas para el Cambio, empresa de desarrollo humano integral, empresarial e individual. Acompaña a sus clientes hacia el sentido, disfrute y bienestar a través de programas, procesos de coaching, talleres, cursos y conferencias. Es una de las creadoras de Líder en el Mundo, programa para el desarrollo de una mirada más amplia, así como de las competencias necesarias para formar parte de este mundo. Fundó Arquero Ediciones, es editora y acompaña a autores a escribir sus libros en proyectos de coaching editorial y desarrollo humano. Creadora del modelo e imparte el curso Reescribirse hacia nuevos relatos de posibilidad, que conjunta coaching, tanatología y diseño de narrativas. Actualmente es la presidenta del capítulo México de la International Coaching Federation, en donde ha sido voluntaria desde el 2015. Alcira, es un gusto para nosotros contar con tu presencia. Bienvenida. Muchas gracias, Ivonne. Muchas gracias por esta presentación. Y es un gusto estar en este foro hablando con la gente que nos escucha, sobre todo de un tema que hoy ha tomado pues mucha popularidad, que mucha gente quizá escucha el término y que no tiene muy claro para qué sirve. Así es que pues bienvenidos a todos los que nos escuchan. Es un gusto que estén aquí. Y la pregunta que traemos sobre la que estaremos conversando es qué es el coaching y cómo beneficia a las organizaciones. ¿Y por qué será que esto es importante que nos lo preguntemos? Porque oímos que hay un gran cambio, sabemos que todo cambia permanentemente, pero hoy nos genera como mucho malestar. A ti que escuchas, ¿qué es lo que te provoca? ¿Qué te hace sentir cuando te das cuenta que mucho de lo que vivías cotidianamente hoy ya no existe? Quizá algunas personas con las que convivías tampoco están. ¿Qué te pasa? ¿Cómo te hace sentir? Toma un segundo, reflexiónalo y date cuenta que todo esto que ocurre te produce alguna emoción. Vemos que esta pandemia ha acelerado muy drásticamente algunos problemas. Por ejemplo, en el caso de las personas de forma individual, se sienten con mucha incertidumbre o no tienen claro quiénes son. A veces les pasa que ya no saben a dónde van o se preguntan si tienen lo que se necesita en este momento. Y obviamente eso genera mucho estrés y mucha ansiedad. En las empresas, lo que está ocurriendo es que hay que tomar nuevas decisiones, se han acelerado los problemas de comunicación interna, o por lo menos se han evidenciado, y se genera una falta de confianza o de fidelidad, una gran competitividad y en algunos casos hasta una falta de liderazgo. Entonces, ante todo esto que estamos viendo, ¿qué es lo que tendríamos que estar observando? ¿En qué tendríamos que poner nuestra atención? ¿O por qué es importante ser efectivos ante el cambio? Y eso cómo se ve en una organización. ¿Qué significa el cambio en una organización? Recuerdo una frase que oí de una maestra que a mí me parece que es muy reveladora, que dice, ella decía, el mundo cambió y nosotros no tanto. Entonces, ¿por qué es importante que nos demos cuenta que hay un cambio y que nosotros tendríamos que cambiar de alguna manera o por lo menos transformar la manera como lo veníamos haciendo hasta el momento? Y en el cambio, ¿qué nos podría ayudar? Y ahora es cuando voy a hablar del coaching como este recurso que nos permite encontrar nuevas salidas. ¿Y cuál
piensas que es la principal razón por la cual la gente solicita un coach? Hemos visto que se solicita coaching cuando la gente está buscando optimizar su rendimiento o en su trabajo individual o con su equipo en un porcentaje de un 43%. Ese es, digamos, que la gente que solicita coaching, ese es el porcentaje que busca optimizar su rendimiento. Hay un 39% de personas que en la búsqueda de coaching lo que están deseando obtener es mejorar sus habilidades de comunicación, aumentar la productividad, ampliar estas oportunidades profesionales que se pueden presentar dentro y fuera de las organizaciones, aumentar la autoestima y la confianza en sí mismas. Fíjate qué interesante es esto, que un 34% de las personas, esa es la búsqueda, y también en ese mismo número una gestión de un equilibrio entre el trabajo y la vida personal. A veces ocurre que eso es más marcado en mujeres. Y, por supuesto, mejorar la gestión empresarial. ¿Cómo hacemos lo que hacemos cuando somos gerentes, cuando somos directores, cuando somos managers? Y ante esa inquietud, pues se busca alguien que nos pueda ayudar, y es el caso de un coach. Y hoy, en la situación que estamos viviendo, ¿qué es lo que un líder post-COVID está buscando? Pues ante el cambio, están buscando una transformación porque piensan que si no hay esa transformación, no podrán vivir y relacionarse con el futuro de una manera efectiva y adaptarse ante lo que el mundo les está pidiendo en este momento. También hay gente que se está replanteando si lo que venía haciendo hasta este momento es lo que quería hacer y debería de plantearse nuevos escenarios, porque pues parece ser que la realidad con la que estaban actuando antes de la pandemia, hoy se transformó y requiere que por lo menos la redefinan. También, ¿cómo sería una forma de hacer o de saber en este momento que les permita llegar de una mejor manera a un objetivo claro, a un resultado que no están obteniendo en este momento? Y también tienen planteado un escenario y requieren fijar ante ese escenario pues metas, nuevos objetivos. Todo eso es lo que hoy está planteando la gente que está buscando coaching o como herramienta ante lo que les ocurre. Entonces la pregunta que a mí me surge como pregunta obligada es: ¿qué es el coaching? Esta plática se llama así, y quizá la pregunta más clara sería: ¿qué es el coaching profesional? Porque hemos oído de muchas maneras la palabra coaching, se utiliza para decir que voy a aconsejar a mis colaboradores, o los voy a motivar, o les voy a decir por dónde ir, o quizá les voy a dar seguimiento a sus metas o sus objetivos. Entonces, ¿en verdad eso es coaching? O también hay gente que promete un escenario que parece como mágico y dice que eso es hacer coaching, y que requiere a veces pues hacer cosas un poco pues quizá diferentes, distintas, desde salir y generar nuevos escenarios hasta hacer cambios muy drásticos. Nosotros no entendemos así el coaching profesional. El coaching profesional es una profesión, es algo que hoy se está conformando como tal y que probablemente todavía no está establecida en todos los países del mundo como una profesión que está claramente definida en cuanto a estándares, pero sí hay un organismo que en algún momento se conformó con un grupo de personas que tenían esta inquietud o que trabajaban como tales, como lo que se entendía como coaching, y que después, pasado el tiempo, pues fue desarrollando algunas reglas, un código de ética, competencias, que hoy es lo que entendemos como coaching profesional. Esa organización es la International Coaching Federation, y nosotros pues representamos al capítulo en México. Y esta organización, la ICF, como la conoce mucha gente, define el coaching profesional como un colaborar
con nuestros clientes en un proceso creativo y de reflexión que les inspire a maximizar su potencial personal y profesional. Este proceso, porque es un proceso, no es un momento nada más, no es solamente un encuentro, sino que es un proceso que tiene que llevarse a cabo a lo largo de un periodo de tiempo definido. Está siempre orientado hacia el cliente. Es el cliente quien va a definir cómo se llevará a cabo el proceso, por lo cual requiere definir un objetivo. Y está enfocado justamente en establecer objetivos, en crear resultados y gestionar el cambio personal. Es como lo define esta organización, la ICF. ¿Quién es la ICF? Bueno, ya mencioné que es la organización más grande hoy en el mundo de coaches profesionales adheridos a un código de ética y que pueden demostrar en su práctica que tienen desarrolladas las competencias que así se marcan. Y bueno, actualmente somos más de 45,000 miembros en 153 países. Así es que creo que hablando de esta organización tan grande, pues algo puede mostrar que esta es una profesión, que sí hay gente que se ha formado como tal y que cuando se quiere contratar a un coach, pues es importante que pueda demostrar que tiene esta formación específica de coaching y que ha desarrollado las competencias para acompañar a la gente tanto dentro como fuera de las organizaciones. Sabiendo lo que ya definimos como coaching, la pregunta que a mí me surge es, ¿por qué es importante el coaching? ¿Por qué ha tomado tanta relevancia? ¿Por qué hoy se utiliza tanto dentro de una organización cuando aparentemente había otros recursos? ¿Por qué será que la gente encontró en el coaching algo que no había encontrado en otras disciplinas? Bueno, ya dije que está orientado a los resultados, orientados a definir un objetivo. Y donde más lo vemos presente son en una organización. Creo que donde se evidencia su potencia, sus efectos más es una organización, aunque claramente también se utiliza fuera de las organizaciones. La gente de forma particular busca un coach cuando se siente un poco, pues, que no sabe qué camino tomar, no sabe qué sería la mejor opción, o a lo mejor tiene un estado de insatisfacción que le dice, ¿cómo me muevo de aquí? No he encontrado en otro lugar y en otra disciplina cómo moverme de aquí. Pero si hablamos de las organizaciones específicamente, algo que es importante mencionar es que una organización es una red de conversaciones. Somos seres que vivimos en el lenguaje. Todo lo que ocurre en una conversación. Y muchos de los problemas que ocurren dentro de las organizaciones son porque no ocurren estas conversaciones o no son efectivas por lo menos. Entonces, ¿cómo podríamos tener los resultados que esperamos si no tenemos conversaciones efectivas? Si no nos damos cuenta que todo lo que ocurre en una conversación, no ocurre afuera. Porque si lo vemos como algo que ocurre afuera, no tenemos mucho poder para transformarlo. Pero si nos damos cuenta que el poder está en nosotros, en la manera en que vivimos esa situación y que luego cómo la compartimos verbalmente, pues entonces sí tenemos el poder de transformarla, porque en lugar de buscar un cambio afuera en el mundo, pues lo que podemos hacer es cambiar la manera como conversamos acerca de eso. Y eso ocurre en cualquier ámbito, en cualquier relación que tenemos, tanto con un equipo grande como uno pequeño, con un equipo o de forma directa, como en todo el tipo de conversaciones que tenemos a todos los niveles. ¿Para qué nos puede ayudar entonces el coaching? Pues justamente para intervenir en esas conversaciones, pero a veces no nos damos cuenta. Recuerdo ahora una sesión de coaching que tuve con un gerente de un área en donde están tomando decisiones para surtir ciertos productos. Pero resulta que él tiene muchos problemas con su jefe directo porque no parece poder comunicarle la importancia de lo que hace. Y entonces me buscaba para, pues,
compartirme cómo se sentía primero que nada. Entonces ya empezamos a hablar de los distintos aspectos que el coaching aborda, que es el estado de ánimo, las emociones, pero todo vinculado a un resultado. Y me decía, no sé qué pasa, yo trato de hacer bien mi trabajo, hago los pedidos, cumplo en tiempo y forma, pero parece ser que mi jefe no entiende y entonces lo que me está ocurriendo es que bloquea a mi equipo, quizá ni siquiera les comunica algunas pues decisiones que está tomando. Y en esta conversación, este ejecutivo me decía, ¿qué puedo hacer? Y yo preguntándole, porque eso es la forma como trabajamos con el coaching, le decía, pareciera ser que tú ves que todo depende de ti y no estás teniendo como muchas conversaciones, muchos acuerdos. Entonces, en esa reflexión él decía, claro, no estoy preguntando qué es lo que el otro necesita. No estoy abriendo la puerta a saber qué sería lo que tendríamos que hacer en conjunto como área. Entonces, el coaching ayuda a la gente que vive el proceso a darse cuenta de algo que no se había dado cuenta. Y eso obviamente pues lleva a aumentar los niveles de motivación que la persona tiene en lo que trabaja, porque lo que me comentaba este cliente es en un momento cuando recién iniciamos la conversación, es que pues a lo mejor ya no estoy en el lugar correcto, quizá yo debería de buscar otro trabajo. Y en realidad lo que pasaba es que no estaba obteniendo el resultado que buscaba. Entonces, cuando se da cuenta de esto, pues puede retomar el para qué está. Y eso obviamente pues tiene un impacto en los resultados, incrementa la efectividad en eso que se está planteando o en el logro a través de acciones muy puntuales. Este es uno de los diferenciadores que el coaching trae, que quizá con otras disciplinas no tenemos tan claros, que es darnos cuenta de algo y luego orientarnos hacia la acción. Y por lo tanto eso se traduce en una mejora en el liderazgo. ¿Cómo se ve esto en una empresa, en una organización? Pues con una mejora de la comunicación de los equipos de trabajo, también de rendimiento independiente, individual del líder del equipo, del área, y por lo tanto en un incremento en la efectividad de donde esta persona es líder y también de forma individual. Y también, fíjense, esto me parece muy relevante. El coaching ayuda a darnos cuenta de qué es lo importante. ¿Tú tienes claro qué es lo importante hoy? Porque pasa que nos orientamos tanto a la acción que perdemos de vista para qué hacemos lo que hacemos. ¿Qué es lo que es realmente importante? ¿Cómo podemos priorizar si no sabemos qué es lo importante? Y ante eso, pues nos da claridad en la toma de decisiones, potenciando tanto el liderazgo, ya sea porque se sabe hacia dónde se va o porque estas mismas habilidades que el coach trae en una conversación, pues el líder las puede poner en práctica. A veces vivimos el coaching tanto en un proceso como en la gente que se forma para desarrollar habilidades del coaching. Entonces, también tenemos que diferenciar cuando el coaching es un proceso o cuando se utiliza en habilidades para el liderazgo. ¿Y cuáles son los recursos que nos trae el coaching de forma más importante? Por lo menos es como yo veo en un proceso que mis clientes aprovechan más. Bueno, uno, pues en definir un objetivo. Normalmente cuando somos contratados los coaches dentro de una organización, pues se tiene identificado ya sea por el plan de desarrollo del ejecutivo o porque se identificaron áreas de oportunidad de esta persona, pues que hay algo que la persona tendría que desarrollar. Un mejor trabajo en equipo, una comunicación más efectiva. Y cuando comenzamos el proceso, pues comenzamos con eso. Se nos dice que la persona lo que está buscando es esto puntualmente. Pero también, ya que estamos en estas conversaciones, la persona define con claridad cómo sería eso.
Porque si a mí me dicen que yo tengo que desarrollar un mejor liderazgo, ¿cómo sé que lo estoy haciendo? Para eso tengo que traducirlo en conductas observables. El coach ayuda a la persona a traducir este objetivo, este punto de llegada, a partir del punto en el que yo estoy hoy, en un camino que se verá de alguna manera. O sea, habrá algunas conductas que yo tendré que mostrar para que los demás puedan, pues, dar fe de que yo estoy desarrollando esa habilidad, esa competencia, o que estoy caminando en pos de ese objetivo. ¿Qué es otra de los recursos que nos trae el coaching que lo hace tan efectivo? Pues nos ayuda a cambiar la manera como vemos lo que vemos. Si estamos parados, si estamos atrapados en solo ver el problema, si solamente podemos ver lo que en este momento nos ocurre, ¿cómo salimos de ahí? ¿Cómo generamos nuevas acciones? A veces una pregunta nos ayuda a que cambiemos esta interpretación que tenemos de lo que ocurre, pero no la hacemos solo. Necesitamos de alguien que nos permita, pues, por lo menos replantearnos las preguntas. Para mí, uno de los objetivos como coach es que nuestro cliente, que mi cliente pueda hacerse preguntas distintas, que lo lleven a tener, pues, obviamente opciones distintas. Entonces, el coaching lo que hace es ayudar a que el cliente se pregunte de una manera distinta, que no se enfoque tanto en el problema, sino en una solución o varias soluciones. A mí me gusta pensar que un problema solo es un problema cuando tenemos nada más un camino para resolverlo y ese camino no lo estamos pudiendo o caminar o no nos está llevando al resultado. Pero ¿qué tal si generamos pues distintos caminos? Creo que ahí deja de convertirse en un problema y se convierte más en un objetivo al cual tendremos que ponerle acciones. Entonces, cuando alguien que tiene una mirada distinta de lo que ocurre nos lo plantea con una pregunta, podremos pues definir nuevos caminos para llegar hacia el mismo objetivo. Ahora, lo que sí es muy importante es que esto se traduzca en acciones. Eso es otro de los beneficios que el coaching nos trae, que a veces no solamente nos quedamos con la reflexión, porque estoy segura que a cada uno de nosotros nos pasa que nos cae un 20, pero luego de darnos cuenta de algo o que nos cayó ese 20, no sabemos qué hacer con eso. Entonces, darnos cuenta es algo importante, darnos cuenta de qué nos dimos cuenta y luego traducirlo en acciones, porque si no, solamente se queda en un momento como se dice en muchos casos, como este momento ajá, pero no se traduce en nuevos haceres. Para poder pasar a nuevos haceres tenemos que tener nuevas interpretaciones. Y como ya decía, a eso nos ayuda el coaching, a veces también leyendo algún nuevo libro o oyendo a alguien que nos provoca nuevas reflexiones, pero en el caso del coaching ayuda a los ejecutivos a salir del hacer cotidiano, a hacer una pausa para preguntarse preguntas que no se había preguntado hasta ese momento. Y el coach también tiene una mirada que puede ser distinta y que puede ayudar a que se entre por un camino que no se había entrado. ¿Cómo sabremos que estamos contratando al coach adecuado? Ya hablaba al principio de esta proliferación de coaching, pues entendido como mentoría, a veces como capacitación, a veces como motivación. Tendríamos que tener muy claro que el coaching no es decirle a la gente qué hacer, sino acompañarlo en un proceso para que encuentre su propio camino. Hay culturas que hoy pues están adaptándose muy fácilmente ante este cambio y les es fácil preguntarle a la gente porque ya se han desarrollado algunas habilidades, pero ¿será que en todas las culturas la gente está preparada
para hacerse cargo de lo que le corresponde, de hacerse responsable. En un proceso de coaching, lo que se busca es que el cliente se haga responsable, se dé cuenta y asuma la responsabilidad de recorrer el camino que eso implica, porque también a veces tenemos muy claro el camino, sabemos que lo queremos lograr, es importante, pero en ese recorrido encontramos obstáculos y nos detiene el obstáculo. No tenemos o la fortaleza emocional o los recursos y no sabemos cómo avanzar. En una pregunta que nos hace alguien más que no ve eso como un problema, puede encontrarse la fortaleza o por lo menos saber que lo que hay que desarrollar es una fortaleza emocional para continuar en este camino. Así es que el coaching hoy nos acompaña en la definición de metas, en el recorrido que se requiere para lograr esa meta, en darnos cuenta que hay obstáculos y cómo podríamos sobreponernos o sortearlos, y en recordar que somos seres emocionales. A veces en las organizaciones se evita hablar de emociones como si fuera algo que no tuviera cabida. Y todo lo que hacemos está tomada la decisión a partir de alguna emoción. No hay manera de no tener emociones. Esta idea de poderlas sacar de las organizaciones, pues, además de que es totalmente imposible, nos impide hacernos cargo de la emoción. Hoy que vemos con la pandemia los cambios que están ocurriendo, si no nos hacemos cargo de la emoción, no podremos avanzar hacia los objetivos. Entonces, parte de un proceso de coaching es trabajar las emociones, trabajar los estados de ánimo, que son distintos. La emoción es lo que ocurre en el momento y el estado de ánimo es esta capita que nos cubre, pero que está pues permeando lo que decidimos y que si no lo notamos, no podremos hacernos cargo de ello. Quizá en la organización en la que cada uno de ustedes está, ocurre que hay una gran confusión. Eso es un estado de ánimo. O hay apatía. ¿Cómo salir de la apatía? ¿Cómo lograr los resultados si la gente ya no sabe para qué está? Entonces, todo esto se puede trabajar en un proceso de coaching, ya sea de forma individual o el líder utilizando habilidades de coaching para su gestión. Y algo que no hay que perder de vista y que me parece que es más importante todavía aún en este momento, es darnos cuenta que lo que nos ocurre no ocurre de forma aislada, que somos sistemas dentro de sistemas. Entonces, ¿cómo darnos cuenta que en el sistema en el que estamos está rodeado por lo que ocurre en el sistema más grande del que formamos parte? Como líderes, también tenemos que ver más allá de lo inmediato, y no me refiero con esto al futuro, sino más allá de nuestra organización exclusivamente y más allá de lo que no de lo que depende de nosotros. Hoy hemos visto que hay mucho que no depende de nosotros, pero está impactando en nuestros resultados y por lo tanto en lo que decidimos o no. Creo que hasta este momento he hablado de una manera general, pero me gustaría saber si hay alguna pregunta que le gustaría hacer a alguien de las personas que está escuchándonos. Claro que sí, Alcira, tengo algunas preguntas. Mira, la primera es, ¿el coaching solo es para empresas y empresarios? Tienes tu micrófono apagado, Alcira. Mute. Ah, Ya. ya, ahora sí, perdona, es que no podía quitar
abrir mi micrófono. No, definitivamente no es solamente para el ámbito organizacional. Lo conocemos más en el ámbito organizacional porque pues el coaching originalmente surge en Estados Unidos. También podemos ver orígenes del coaching en Europa, pero digamos, de dónde viene y dónde nos llega a nosotros, pues es de Norteamérica, de Estados Unidos. Y ahí es donde más se desarrolló. De hecho, la International Coaching Federation surge en Estados Unidos. La mitad de los miembros que tenemos hoy son de Estados Unidos. Entonces, se ha difundido y ha tomado una mayor, digamos, relevancia dentro del ámbito organizacional, pero claramente hoy es una gran herramienta fuera de las organizaciones. La gente que quiere cambiar de trabajo, que se está planteando una nueva carrera o que dentro de su ámbito personal, eso que entendemos como personal, porque para mí prácticamente todo es personal, el trabajo es absolutamente personal o lo que tenemos como desarrollo profesional, todo eso es personal, pero digamos, lo que entendemos como lo personal, a veces hay una gran insatisfacción y no sabemos cómo movernos. Y a lo mejor buscamos otros recursos que también son muy valiosos, pero no nos movemos tan rápido como estamos esperando. Y entonces el coaching nos ayuda a movernos mucho más rápido. Entonces, no es solamente en el ámbito organizacional o laboral, sino que se aplica a cualquier ámbito que a las personas nos importe. Gracias, Alcira. Tengo la siguiente pregunta. ¿Contratarán próximamente coaches en mi empresa? Yo no tengo un objetivo y no sé de qué conversar. ¿Cómo puedo aprovechar esto de la mejor forma? Algo que a veces se entiende como coaching es solucionar problemas. Y el coaching tiene un poder enorme para crear futuros más grandes. Entonces, si en tu empresa están pensando en contratar a coaches, deben de tener una expectativa de lo que debería de ocurrir a partir de esa contratación. O sea, si a un ejecutivo le están asignando un coach, habría que tener claro para qué esperan que ocurra. Porque si nada más es una conversación así como, bueno, pues para que mejores tus habilidades de liderazgo, no va a ser muy efectiva si no tenemos una claridad de qué significa eso. O sea, ¿cuál es exactamente lo que se espera que se transforme o que cambie? Si no, es como pedir que algo cambie, pero sin tener claro cuál sería el cambio. Para mí, uno de los de los recursos más importantes del coaching es que te obliga a definir con claridad un objetivo. A veces simplemente eso ya genera un cambio enorme, porque cuando no sabemos a dónde vamos, ¿cómo nos movemos para allá? Estamos como mucho más reactivos que propositivos, que creativos. Entonces, si en tu empresa están pensando tener procesos de coaching, tendrías que tener claro si es que tú eres una de las personas a la que se le asigna un coach, ¿para qué? ¿Qué se espera que cambie y cómo sabrían que ha cambiado? Gracias, Alcira. Mira, la siguiente pregunta dice, ¿cómo le puedo hacer para coachar a mi equipo y ver lo de los objetivos y los resultados? Bueno, primero habría que definir cuál es el rol que estás jugando, porque coachar a veces es sinónimo de mentorear o es sinónimo de pedir que te den resultados y que te den un reporte de en dónde van. Entonces, si tú entiendes coachar a tu equipo como sinónimo de hacerle unas cuantas preguntas, eso no es coaching. Si eres líder, puedes utilizar herramientas de coaching en tu gestión, no olvidando que tú eres el jefe y que tienes un rol muy claro. Entonces, a veces tienes el rol de jefe y también tienes el rol de administrar los recursos. Y también necesitas inspirar a la gente como líder, ¿no? Pero también a veces tienes que dar consejos. Y tienes que asegurarte que tu equipo sabe cómo hacer eso que le estás pidiendo y si no, tienes que enseñar. Entonces, juegas muchos roles y entre ellos podría estar el de coach, que es
ayudarles a que se den cuenta de algo que no se han dado cuenta, o acompañarlos a definir con claridad el objetivo y luego cómo lo van a lograr y cuál es el obstáculo que se va a presentar en el camino. Entonces, no olvidemos que como parte de una organización, tú eres contratado para obtener ciertos resultados y por lo tanto tienes un rol muy claro que se expresa de muchas maneras. Entre ellas puede ser la de acompañar a tu equipo, inspirándolos o generando nuevas perspectivas. Pero eso no borra todos los otros roles que tú tienes que cumplir. Entonces, coachar a tu equipo, pues habrá que definir qué es lo que significa. Y si tú como líder no estás logrando que tu equipo tenga los resultados que se esperan, acompañarte de una persona externa es muy, muy efectivo, tanto de forma individual como de forma en equipo, porque el coaching no es solamente individual. El coaching personal dentro y fuera de las organizaciones se lleva de 1 a 1, pero también hay un coaching de equipos en el cual el coach observa al equipo cómo establece la relación, porque a veces eso es lo que no les permite lograr el resultado. Tienen todos los recursos, la organización se encarga de desarrollar a las personas, pero en la interacción el equipo tiene una forma que no es efectiva y el coach puede mostrarlo. Entonces depende. Y claramente también hay coaches que ya trabajan en una mirada mucho más amplia, que es el coach que ve el sistema en su totalidad. Entonces, depende de lo que necesitas, sería lo que requieres. Pero si es un caso personal, pues darte cuenta que como líder tienes que jugar múltiples roles y uno de ellos puede ser incorporar herramientas de coaching a tu gestión y para ello te puedes formar porque hay escuelas. Nosotros en ICF tenemos programas certificados para que la persona de forma individual desarrolle las competencias para ser coach o para ser líder coach. Ok, muchas gracias, Alcira. Ya estamos a punto de terminar, pero voy a pasar la última pregunta. Hay más, pero la última que nos va a quedar en este espacio. ¿Cómo puedo saber si requiero coaching? Si hay algo que hoy no has logrado y que te gustaría lograr, el coaching es un gran recurso. No tiene que ver con un malestar, porque si tienes alguna situación de otro tipo, un estado de ánimo que no se transforma en el tiempo, requieres de otro profesional. Pero si tú quieres lograr un objetivo y no lo has podido lograr, un coach es un gran recurso. Así es que yo te invito, voy a compartir nuestras redes sociales, no sé, creo que no puedo, pero a la gente que nos escucha, si quiere consultar cómo contratar un coach o encontrar coaches profesionales, puede entrar tanto a nuestra página que es www.icfmexico.org, seguirnos en nuestras redes, estamos en Facebook, en LinkedIn, ahí nos pueden ver como ICF México y en cualquiera de ellas, pues preguntarnos cuáles son las escuelas que tienen programas acreditados, lo pueden consultar en la página, cómo puedo verificar si una persona que se dice coach realmente lo es, porque hay gente que dice que es un coach profesional y que tiene una credencial de ICF, lo pueden consultar, o si dice que tiene una credencial, de verdad la tiene, todo eso lo pueden consultar en nuestras redes. Alcira, si quieres intentar compartir. Mira, ahora sí puedo compartir, Ivonne, muchas gracias. Aquí están nuestras redes. Todo en cualquiera de ellas nos pueden pedir información y si quieren consultar si una persona que dice que es coach realmente lo es, pueden entrar aquí en la página de la Coaching Federation y ahí hay un buscador de coaches, pero como aquí no puse completa la liga, nos pueden consultar en cualquiera de estas redes o en nuestra página o mandarnos un correo aquí a info@icfmexico
y con mucho gusto los podemos orientar, les podemos dar todo el apoyo que requieran, ya sea si se quieren formar como coaches, si quieren certificar un programa, si quieren saber cuál sería el mejor programa para sus ejecutivos, en fin, todo eso lo pueden solicitar que los apoyemos. De acuerdo, Elcira. Muchísimas gracias por tu participación. Agradezco tu tiempo y todo esto que nos has compartido. Que agradecemos al público que nos ha acompañado en esta conferencia. Les invito a que pasen a la conferencia Modelo de un liderazgo global post pandemia que impartirá Rodrigo Vicentini a las 3:45 hora local de México en el auditorio principal. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Hasta luego y gracias por la invitación a Foro de Talento. Muchas gracias.